Elena Vega esperaba en el altar de la pequeña capilla espacial de Nueva Valencia, y el vestido blanco flotaba suavemente en la gravedad artificial del lugar. Las flores que había cultivado ella misma en los jardines hidropónicos decoraban cada rincón y el aroma dulce llenaba el aire reciclado de la colonia. Los invitados susurraban entre ellos mientras miraban sus relojes, y Elena sentía como el corazón le latía más rápido con cada minuto que pasaba. Marcus Reid debería haber llegado hace una hora, y Elena tocó el comunicador en su muñeca por 10ª vez en los últimos minutos. La pantalla mostraba el mismo mensaje que había estado viendo toda la mañana: señal no disponible, destinatario fuera de rango. Sus padres se acercaron desde la primera fila y su madre puso una mano suave en su hombro mientras su padre miraba hacia la entrada con el ceño fruncido. Debe haber una explicación, murmuró su madre, pero Elena podía ver la preocupación en sus ojos. Marcus era muchas cosas, pero nunca había sido impuntual y especialmente no para algo tan importante como su boda. Elena había conocido a Marcus cuando llegó a Nueva Valencia como comandante de la flota colonial y desde el primer momento había quedado fascinada por su confianza y su manera de hablar sobre el futuro de la colonia. Un oficial joven entró corriendo a la capilla y Elena sintió cómo se le helaba la sangre cuando vio su expresión. El hombre se dirigió directamente hacia ella y los murmullos de los invitados se hicieron más fuertes mientras él se acercaba. Señorita Vega, dijo con voz temblorosa, tengo un mensaje del comandante Reid. Elena extendió la mano para recibir el pequeño dispositivo de comunicación y cuando lo activó la voz familiar de Marcus llenó el silencio de la capilla. Elena, lo siento mucho, pero ha surgido una emergencia en el sector Omega y debo partir inmediatamente con toda la flota. La voz de Marcus sonaba distante y formal como si estuviera leyendo un informe oficial. La ceremonia debe posponerse hasta mi regreso y calculo que será en aproximadamente 6 meses. El mensaje terminó abruptamente y Elena se quedó mirando el dispositivo mientras los invitados comenzaban a hablar todos al mismo tiempo. Su padre se acercó y tomó el comunicador de sus manos antes de reproducir el mensaje otra vez. Esto no tiene sentido, gruñó, no había ninguna emergencia programada, y además Marcus me dijo ayer que todo estaba listo para la ceremonia. Elena sintió como las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos, pero las contuvo porque no quería llorar delante de todos los invitados que habían venido desde diferentes partes de la colonia para celebrar con ella. Durante las siguientes horas Elena trató de contactar con Marcus a través de todos los canales oficiales, pero cada intento terminaba con el mismo mensaje automatizado: flota colonial fuera de servicio, misión clasificada. Sus amigos y familiares se fueron marchando uno por uno después de ofrecerle palabras de consuelo y promesas de que todo se solucionaría pronto. Cuando finalmente se quedó sola en la capilla, Elena se quitó los zapatos y caminó descalza hasta el altar donde había esperado convertirse en la esposa de Marcus. Al día siguiente, Elena se dirigió al centro de comunicaciones de la colonia, porque David Torres, que trabajaba allí, era un viejo amigo suyo desde la escuela. David la recibió con una expresión sombría y la llevó a una sala privada antes de cerrar la puerta detrás de ellos. Elena, hay algo que necesita saber sobre Marcus, dijo mientras activaba una pantalla holográfica que mostraba registros de transmisiones interceptadas. Estos mensajes fueron enviados hace 3 días, explicó David mientras las palabras aparecían en la pantalla. Elena leyó con horror cómo Marcus negociaba secretamente con representantes del Consorcio Galáctico y ofrecía los derechos de minería de Nueva Valencia a cambio de un puesto en el alto comando. Los mensajes revelaban que la emergencia en el sector Omega era en realidad una cita para firmar el acuerdo y que Marcus había estado planeando abandonar la colonia durante meses. Hay más, continuó David con voz grave, el acuerdo incluye la reubicación forzosa de todos los colonos humanos como mano de obra especializada en las minas del consorcio. Elena sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies mientras comprendía la magnitud de la traición de Marcus. No solo la había abandonado en el altar, sino que había vendido a toda la colonia y a las miles de personas que confiaban en él. Elena regresó a su apartamento y se quitó el vestido de novia antes de ponerse su mono de trabajo de ingeniera. Había pasado años estudiando los sistemas de la colonia y conocía cada túnel, cada conducto y cada sala de máquinas mejor que nadie. Si Marcus pensaba que podía entregar Nueva Valencia sin resistencia, estaba muy equivocado. Elena tomó su kit de herramientas y se dirigió hacia los túneles de las minas abandonadas en la parte más antigua de la colonia. Los túneles habían sido excavados por los primeros colonos hacía más de 50 años y luego abandonados cuando encontraron depósitos más ricos en otras zonas. Elena había explorado esos túneles cuando era niña, pero ahora tenía un propósito diferente. Si iba a resistir la entrega de la colonia, necesitaba encontrar un lugar donde pudiera trabajar sin ser detectada, y los túneles antiguos eran perfectos para eso. Mientras caminaba por los pasillos oscuros, con solo una linterna para iluminar el camino, Elena sintió una extraña sensación como si algo la estuviera llamando desde las profundidades.
Siguió el túnel principal hasta llegar a una sección que no recordaba haber visto antes, y cuando dirigió la luz hacia adelante vio algo que la dejó sin aliento. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños que brillaban débilmente con una luz azul, y el aire tenía un sabor diferente, como si estuviera cargado de electricidad. Elena se acercó a los símbolos, y cuando tocó la pared con la mano los grabados comenzaron a brillar más intensamente. De repente comprendió que había encontrado algo que cambiaría no solo su vida sino el destino de toda la humanidad. Elena pasó 3 días estudiando los símbolos en las paredes antes de darse cuenta de que formaban un patrón complejo que parecía responder a su presencia. Cada vez que se acercaba a una sección diferente de la pared los grabados cambiaban de color e intensidad como si fueran parte de una computadora viviente. Había traído todo su equipo de análisis desde su laboratorio y trabajaba día y noche tratando de descifrar el significado de los símbolos. El cuarto día Elena encontró lo que parecía ser una entrada oculta detrás de una pared que se deslizó suavemente cuando ella puso ambas manos sobre un símbolo en forma de espiral. El aire que salió del interior era fresco y limpio y llevaba un aroma extraño que le recordaba a ozono después de una tormenta eléctrica. Elena encendió su linterna más potente y entró en la cámara que se extendía mucho más allá de lo que había imaginado. La habitación era enorme y estaba llena de estructuras cristalinas que parecían crecer desde el suelo hasta el techo en patrones geométricos perfectos. Cada cristal emitía una luz suave de diferente color y cuando Elena se movía entre ellos podía sentir una vibración casi imperceptible que parecía sincronizarse con los latidos de su corazón. En el centro de la habitación había una plataforma circular rodeada de lo que parecían ser consolas de control, pero hechas de un material que no podía identificar. Elena se acercó cuidadosamente a la plataforma central y cuando puso un pie sobre ella toda la habitación se iluminó con una luz brillante que no lastimaba sus ojos. Los cristales comenzaron a resonar con una frecuencia musical y de repente Elena pudo entender los símbolos como si siempre hubiera conocido su significado. No eran solo decoraciones, sino un sistema de comunicación avanzado que había estado esperando durante milenios a que alguien con la biología adecuada los activara. Las imágenes comenzaron a aparecer en su mente y Elena vio la historia de una civilización antigua que se llamaba a sí misma los ancestrales. Habían sido una raza de exploradores y científicos que había alcanzado un nivel de tecnología que les permitió trascender sus cuerpos físicos y convertirse en seres de energía pura. Antes de hacer la transición habían dejado sus laboratorios y sus herramientas como una prueba para cualquier especie que fuera lo suficientemente avanzada para encontrarlos y usarlos. Elena descubrió que los ancestrales habían visitado muchos mundos y había dejado estos laboratorios ocultos en planetas que consideraban prometedores. La tecnología solo respondía a especies que tenían ciertas características específicas: curiosidad insaciable, capacidad de adaptación, resistencia ante la adversidad y la habilidad de crecer a través del conflicto. Los ancestrales habían estado buscando una especie que pudiera heredar su legado y continuar su trabajo de exploración y descubrimiento. Durante las siguientes semanas, Elena aprendió a usar los sistemas ancestrales y descubrió que podía interfaz directamente con la tecnología a través de implantes neurales que crecían desde los cristales cuando ella los tocaba. Al principio los implantes eran pequeños filamentos que se extendían desde sus dedos hasta su brazo, pero gradualmente se expandieron por todo su sistema nervioso. Elena podía sentir cómo su mente se hacía más rápida y más clara y comenzó a percibir patrones y conexiones que antes no había notado. Los implantes no cambiaron su personalidad, pero ampliaron tremendamente sus capacidades. Elena podía procesar información a velocidades increíbles, resolver problemas matemáticos complejos en segundos y entender sistemas tecnológicos con solo mirarlos. También desarrolló la habilidad de sentir los campos electromagnéticos alrededor de dispositivos electrónicos y podía manipular máquinas simples con solo concentrarse en ellas. Mientras Elena exploraba más profundamente en el laboratorio, Ancestral encontró registros de otras especies que habían encontrado sitios similares. La mayoría había fallado las pruebas porque no tenían la combinación correcta de características o porque habían tratado de usar la tecnología para conquistar en lugar de explorar. Solo unas pocas especies habían logrado activar completamente los sistemas y todas habían pasado por una transformación similar a la que Elena estaba experimentando. Elena también descubrió que los ancestrales habían dejado advertencias sobre una civilización que llamaban los devoradores. Estos seres habían encontrado algunos sitios ancestrales, pero habían usado la tecnología para dominar y oprimir otras especies en lugar de ayudarlas a evolucionar. Los devoradores se habían expandido por la galaxia y habían formado lo que ahora se conocía como el Consorcio Galáctico. Cuando Elena finalmente emergió de los túneles después de 2 meses bajo tierra, se sintió como una persona completamente nueva. Podía ver en espectros de luz que antes no percibía, sentir las emociones de las personas cercanas y procesar múltiples corrientes de información simultáneamente. Sus sentidos se habían agudizado tanto que podía escuchar conversaciones desde kilómetros de distancia y detectar mentiras con solo escuchar el tono de voz de alguien.
Elena regresó a la superficie para encontrar que Nueva Valencia había cambiado dramáticamente durante su ausencia. Había naves extranjeras en órbita y soldados del consorcio patrullaban las calles mientras los colonos humanos trabajaban en las minas bajo estricta supervisión. Sus padres le dijeron que Marcus había regresado brevemente para anunciar que la colonia ahora pertenecía al consorcio y que todos los humanos serían reubicados a diferentes mundos como trabajadores especializados. Elena se dio cuenta de que no podía salvar Nueva Valencia sola, pero tampoco podía permitir que el consorcio dispersara a los humanos por toda la galaxia. Necesitaba encontrar una manera de usar la tecnología ancestral no solo para libertar su mundo, sino para despertar el potencial que ella sabía que existía dentro de cada ser humano. Los ancestrales habían elegido a la humanidad por una razón y Elena estaba decidida a demostrar que habían elegido correctamente. Esa noche Elena comenzó a planear su resistencia contra el consorcio, pero esta vez tenía herramientas que sus enemigos no podían imaginar y conocimiento que cambiaría el equilibrio de poder en toda la galaxia. Elena observó desde las sombras cómo los guardias del consorcio obligaban a los colonos humanos a trabajar en turnos de 18 horas en las minas. Los supervisores alienígenas llevaban armas de energía y traductores automáticos que convertían sus órdenes en español, pero Elena podía entender su idioma original gracias a los implantes ancestrales. Escuchó cómo se referían a los humanos como ganado inteligente y recursos biológicos renovables y sintió una ira fría crecer en su pecho. Durante la primera semana, Elena estudió los patrones de patrullaje y las rutinas de los guardias mientras buscaba humanos que pudieran ayudarla. Encontró a David Torres trabajando en las comunicaciones bajo estricta vigilancia y a Ana Morales que había sido transferida desde su puesto de administradora colonial hasta las minas de procesamiento. Elena también localizó a otros colonos que habían sido líderes en sus comunidades antes de la llegada del consorcio. Elena esperó hasta la madrugada para hacer su primer movimiento y usó sus habilidades mejoradas para deslizarse silenciosamente entre las sombras hasta llegar al cuarto donde David dormía con otros trabajadores. Lo despertó suavemente y le puso una mano sobre la boca antes de susurrar: «Soy yo, Elena, y he venido a liberarnos». David la miró con ojos asombrados porque Elena parecía diferente de alguna manera que no podía explicar. Elena llevó a David a un almacén abandonado donde había instalado algunos de los cristales ancestrales que había traído desde los túneles. Le explicó rápidamente lo que había encontrado bajo tierra y lo que había aprendido sobre los ancestrales y su tecnología. David escuchó con incredulidad mientras Elena demostró sus nuevas habilidades al hacer que las máquinas del almacén se encendieran con solo pensarlo y al predecir exactamente cuándo pasaría la siguiente patrulla de guardias. «Necesito que confíes en mí», le dijo Elena mientras lo guiaba hacia uno de los cristales más pequeños. «Los implantes no van a cambiar quién eres, pero van a hacer que seas mucho más de lo que eres ahora». David vaciló por un momento, pero luego asintió y puso su mano sobre el cristal como Elena le había mostrado. Los filamentos de luz se extendieron desde el cristal hasta su brazo y David sintió una oleada de energía y claridad mental que nunca había experimentado antes. Durante las siguientes noches Elena reclutó cuidadosamente a otros colonos y les ofreció la misma transformación. Ana Morales fue la segunda en aceptar los implantes e inmediatamente comenzó a usar sus nuevas habilidades para planear operaciones de rescate más eficientes. Un antiguo soldado llamado Roberto García se unió al grupo y descubrió que los implantes le daban reflejos sobrehumanos y la capacidad de predecir los movimientos de sus enemigos. Elena decidió que era hora de comenzar operaciones más directas contra el consorcio y eligió como primer objetivo una instalación de procesamiento donde mantenían a los colonos trabajando en condiciones peligrosas. El grupo se acercó a la instalación durante un cambio de turno, cuando había menos guardias y Elena usó sus habilidades para interferir con los sistemas de seguridad mientras los demás liberaban a los trabajadores. La operación fue un éxito completo porque los guardias del consorcio no podían entender cómo los humanos habían desactivado sistemas que requerían códigos de acceso de nivel militar. Elena y su equipo evacuaron a 50 colonos antes de que los refuerzos llegaran y cuando los soldados alienígenas revisaron los registros de seguridad no encontraron ninguna evidencia de sabotaje electrónico. Elena comenzó a compartir versiones más limitadas de los implantes ancestrales con los colonos rescatados, pero mantuvo en secreto las capacidades más avanzadas. Sabía que si los humanos desarrollaban demasiado poder demasiado rápido, podrían volverse arrogantes y cometer los mismos errores que habían llevado a otras especies al fracaso. Los implantes básicos mejoraban la velocidad de pensamiento y los reflejos, pero no proporcionaban las habilidades de manipulación tecnológica que Elena poseía. Mientras la resistencia crecía, Elena estableció una red de comunicación secreta usando frecuencias que los equipos del consorcio no podían detectar. Los colonos con implantes podían comunicarse telepáticamente a distancias cortas y coordinar operaciones sin usar dispositivos electrónicos que pudieran ser rastreados. Ana Morales se convirtió en la coordinadora principal de la red mientras Roberto García entrenaba a los nuevos reclutas en tácticas de combate mejoradas.
El consorcio respondió a los ataques de la resistencia, aumentando la seguridad y trayendo más tropas desde otros mundos. Sin embargo, descubrieron que sus tácticas habituales no funcionaban contra humanos que podían anticipar sus movimientos y explotar las debilidades en sus sistemas. Los comandantes alienígenas comenzaron a reportar a sus superiores que estaban enfrentando algo que nunca habían visto antes. Elena interceptó las comunicaciones del consorcio y descubrió que habían solicitado la intervención del alto comando. Su corazón se aceleró cuando leyó el nombre del oficial que había sido asignado para resolver el problema humano definitivamente, Almirante Marcus Reid. El hombre que la había abandonado en el altar ahora regresaba para destruir todo lo que ella había construido. Elena reunió a su grupo principal esa noche y les explicó la situación. Marcus no sabe lo que hemos encontrado aquí, les dijo, pero cuando vea lo que podemos hacer va a entender que los humanos ya no somos la especie débil que él pensaba que podía vender al consorcio. Ana preguntó si Elena planeaba vengarse de Marcus, pero ella negó con la cabeza. Esto ya no es sobre Marcus y sobre mí, explicó Elena, es sobre demostrar al universo que la humanidad tiene un destino mucho más grande del que cualquiera imaginó. Elena sabía que la verdadera prueba estaba por llegar y que tendría que usar todo lo que había aprendido de los ancestrales para proteger no solo a Nueva Valencia sino el futuro de toda la especie humana. Durante los días siguientes, Elena preparó su resistencia para la llegada de Marcus y comenzó a activar sistemas ancestrales que había mantenido en reserva. Si el consorcio quería una guerra, Elena estaba lista para dársela, pero sería una guerra como ninguna que hubieran visto antes. Marcus Reid llegó a Nueva Valencia al mando de una flota de batalla, compuesta por 20 naves de guerra del consorcio y 2 cruceros pesados que podían bombardear planetas enteros. Esperaba encontrar una rebelión primitiva armada con herramientas de minería y armas improvisadas, pero en su lugar descubrió que los sistemas de comunicación de su flota habían sido infiltrados antes de que pudiera establecer órbita alrededor del planeta. Elena había estado monitoreando las transmisiones del consorcio durante semanas y sabía exactamente cuándo Marcus llegaría. Usando la tecnología ancestral, había construido una nave pequeña pero increíblemente avanzada que podía cambiar de forma y volverse invisible a los sensores convencionales. Cuando la flota de Marcus emergió del hiperespacio, Elena ya los estaba esperando en una órbita alta del planeta. Marcus recibió un mensaje en su canal privado y cuando activó la comunicación vio el rostro de Elena apareciendo en su pantalla. Ella se veía diferente de como la recordaba, y había algo en sus ojos que le causó un escalofrío inexplicable. «Hola Marcus», dijo Elena con una voz tranquila, «me alegro de que hayas decidido regresar para nuestra conversación pendiente». «Elena», respondió Marcus tratando de mantener su tono oficial, «te ordeno que te rindas inmediatamente y que entregues a todos los insurgentes». Marcus había ensayado este momento durante el viaje hacia Nueva Valencia, pero se sintió confundido por la calma absoluta que Elena mostraba. «El consorcio está dispuesto a ser clemente si cooperas completamente con nuestras investigaciones». Elena sonrió de una manera que hizo que Marcus se sintiera incómodo y dijo, «Creo que no entiendes la situación, Marcus». De repente todos los sistemas de la nave insignia de Marcus comenzaron a fallar y las luces se apagaron mientras los motores se detenían. «Permíteme mostrarte lo que significa realmente ser humano», continuó Elena mientras su nave se materializaba directamente enfrente de la flota del consorcio. Marcus no podía creer lo que estaba viendo porque la nave de Elena parecía estar hecha de luz sólida y cambiaba constantemente de forma como si fuera un ser vivo. Sus oficiales alienígenas gritaron órdenes en sus idiomas nativos mientras trataban desesperadamente de reiniciar sus sistemas, pero nada funcionaba. Elena había usado la tecnología ancestral para tomar control completo de sus computadoras y sistemas de armas. «Tuviste una oportunidad de construir algo hermoso conmigo», le dijo Elena a Marcus a través del comunicador, «pero elegiste vendernos al consorcio por un puesto que nunca te daría el respeto que buscabas». Marcus trató de interrumpirla, pero ella continuó hablando. «Los alienígenas del consorcio te ven como una mascota útil, Marcus, y nada más que eso». Marcus finalmente logró activar los sistemas de emergencia de su nave y ordenó a toda la flota que abriera fuego contra Elena. Cientos de rayos de energía se dirigieron hacia la pequeña nave, pero Elena los absorbió todos y los redirigió hacia las naves atacantes. Marcus vio con horror cómo sus propias armas destruían 2 de sus cruceros menores, mientras Elena permanecía completamente ilesa. «Esto es imposible», murmuró Marcus mientras observaba cómo Elena comenzaba a tomar control de las naves de su flota una por una. Los sistemas de cada nave se rebelaron contra sus tripulaciones y comenzaron a apuntar sus armas hacia otras naves del consorcio. Marcus se dio cuenta de que estaba presenciando un tipo de guerra completamente nuevo donde la tecnología superior no garantizaba la victoria. Elena abrió un canal de comunicación a toda la flota y su voz se escuchó en cada nave simultáneamente. «Soldados del consorcio», dijo, «han sido enviados aquí para subyugar a una especie que sus líderes no comprenden». Los oficiales alienígenas trataron de cortar la transmisión,
pero Elena había tomado control completo de sus sistemas de comunicación. Los humanos no somos conquistadores como ustedes, continuó Elena, somos exploradores y constructores que buscamos crecer y ayudar a otros a crecer también. Marcus podía ver en sus pantallas que las tripulaciones de las otras naves estaban escuchando cada palabra que Elena decía. Sus líderes les han mentido sobre nosotros porque tienen miedo de lo que podríamos llegar a ser. Marcus activó su comunicador personal y le dijo a Elena, no importa lo que hagas aquí porque el consorcio tiene miles de naves más y planetas llenos de soldados. Elena lo miró directamente a través de la pantalla, y Marcus pudo ver una tristeza profunda en sus ojos. Marcus, todavía no lo entiendes, respondió ella, no estoy luchando contra el consorcio. De repente Marcus se dio cuenta de que algo estaba pasando en todas las naves de su flota. Las computadoras comenzaron a mostrar información que nunca había visto antes y los sistemas empezaron a funcionar de maneras completamente nuevas. Elena había introducido algo en la red del consorcio que estaba cambiando la naturaleza fundamental de su tecnología. Lo que acabo de instalar en sus sistemas, explicó Elena, no es un virus destructivo sino un programa de evolución. Marcus vio cómo las pantallas de su nave mostraban diagramas de sistemas mejorados y protocolos de comunicación más eficientes. Sus computadoras ahora van a funcionar basadas en principios de cooperación en lugar de dominación. Marcus trató desesperadamente de purgar los sistemas de su nave, pero descubrió que el programa de Elena se había integrado tan profundamente que era imposible eliminarlo. Peor aún, el programa se estaba extendiendo automáticamente a través de toda la red de comunicaciones del consorcio y pronto llegaría a todos los mundos bajo su control. Elena terminó la conversación diciéndole a Marcus, tienes una decisión que hacer ahora. Su nave comenzó a alejarse mientras los sistemas de la flota del consorcio continuaban transformándose. Puedes luchar contra el cambio y ser destruido por él, o puedes aprender a evolucionar como los humanos hemos aprendido a hacer. Marcus se quedó mirando las estrellas mientras se daba cuenta de que Elena había hecho algo que cambiaría para siempre el equilibrio de poder en la galaxia. El programa que ella había introducido no solo afectaría la tecnología del consorcio, sino que transformaría la manera en que todas las especies interactuaban entre ellas. Durante las siguientes semanas, el programa de evolución que Elena había introducido en los sistemas del consorcio se extendió por toda la galaxia como una onda de transformación imparable. En cada mundo donde la tecnología del consorcio operaba, las computadoras comenzaron a funcionar de maneras que sus operadores nunca habían visto. Los sistemas de control que habían mantenido especies enteras en esclavitud empezaron a fallar mientras las redes de comunicación se reorganizaban según principios de cooperación y crecimiento mutuo. Elena observó desde Nueva Valencia cómo el imperio galáctico más poderoso de la historia se desmoronaba no por conquista militar sino por obsolescencia completa. Los mundos que habían sido oprimidos durante milenios descubrieron repentinamente que tenían acceso a tecnologías avanzadas y sistemas de comunicación que les permitían coordinarse entre ellos. Las especies que habían sido clasificadas como primitivas por el consorcio comenzaron a desarrollar sus propias versiones de tecnología ancestral. Marcus Reid se encontró varado en Nueva Valencia después de que su flota fuera desactivada por el programa de Elena. Sus superiores en el alto comando le habían ordenado que solucionara la crisis, pero pronto descubrió que no había crisis que solucionar sino una revolución que había hecho que sus órdenes fueran irrelevantes. Los comandantes del consorcio en otros sectores reportaron los mismos problemas. Sus sistemas funcionaban perfectamente, pero ya no obedecían sus comandos de opresión y control. Elena había diseñado el programa de evolución para que funcionara gradualmente y permitiera que cada especie se adaptara a los cambios a su propio ritmo. Las civilizaciones que habían dependido de la dominación para mantener el poder descubrieron que sus métodos ya no funcionaban, mientras que las especies que habían sido oprimidas encontraron nuevas formas de prosperar y crecer. El resultado fue un reequilibrio masivo del poder galáctico que favorecía la cooperación sobre la conquista. En Nueva Valencia, Elena estableció una academia donde humanos de toda la galaxia podían venir a aprender sobre la tecnología ancestral y desarrollar sus propias habilidades mejoradas. David Torres se convirtió en uno de los primeros instructores, mientras Ana Morales organizó expediciones para localizar otros sitios ancestrales en diferentes mundos. Roberto García lideró equipos de rescate que liberaron colonias humanas que todavía estaban bajo el control de remanentes del consorcio. Los ancestrales habían dejado mensajes especiales para Elena en los niveles más profundos de su tecnología, y estos mensajes le explicaron que la humanidad había sido elegida no solo por sus características individuales, sino por su potencial único para catalizar la evolución de otras especies. Los humanos tenían la habilidad rara de mantener su identidad esencial mientras se adaptaban a circunstancias completamente nuevas, y esto los convertía en los herederos perfectos del legado ancestral. Elena también descubrió que los ancestrales no se habían extinguido, sino que habían trascendido a un nivel de existencia que les permitía observar el desarrollo de las especies que encontraban sus tecnologías.
Habían estado esperando durante millones de años a que surgiera una especie que pudiera usar su legado para transformar positivamente la galaxia entera. Los humanos eran la primera especie que había logrado pasar todas las pruebas y activar el programa de evolución galáctica. Marcus finalmente aceptó la invitación de Helena para reunirse con ella en persona, y cuando llegó a la Academia Ancestral se quedó asombrado por lo que vio. Cientos de humanos trabajaban junto con alienígenas de docenas de especies diferentes para desarrollar tecnologías que beneficiaran a todos. El ambiente de cooperación y crecimiento mutuo era completamente diferente a la atmósfera de competencia y dominación que había caracterizado al consorcio. Helena.